Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Estamos desarrollando los temas del proyecto ESMATE para octavo grado en la unidad 6, la lección 1.7, primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Empezamos a ver ya los criterios de congruencia, pero específicamente en triángulos rectángulos. Y esto va a tener algunas características importantes porque nos vamos a dar cuenta por las mismas características que tiene un triángulo rectángulo que no vamos a necesitar tener a la vista los tres elementos que teníamos en los triángulos de otra forma que no fueran rectángulos. ¿Por qué? Porque desde el momento que decimos que son triángulos rectángulos ya tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, si todos los triángulos que vamos a trabajar son rectángulos, entonces en todos ya tiene un ángulo de 90 grados, por lo tanto un ángulo correspondiente o un ángulo igual en todos los triángulos. Por lo que únicamente nos va a restar encontrar los demás, ya sean ángulos o lados, para que se cumplan uno de los criterios de congruencia de triángulos cualquiera. Vamos a ver lo que dice acá el problema inicial. Demuestra que si en los triángulos rectángulos, el triángulo ABC y el triángulo A'B'C', se cumple que el ángulo AB es igual al ángulo A, el ángulo CAB es igual al ángulo C'A'B', y el ángulo ABC es igual al ángulo A'B'C', y estos dos ángulos acá que tenemos en cada uno son los ángulos de 90 grados. Por eso es un triángulo rectángulo, y además tenemos que el segmento AC es igual al segmento A'C'. ¿Por qué? Por hipótesis, ya que aquí nos dan esta línea, entonces señalando que sí son iguales. Entonces, los triángulos son congruentes. Ahí nos da esa parte a la que tenemos que llegar a través de esa información. Así que no está tan complicado porque ya tenemos las partes. Aquí en este apartado nos señala este triángulo rectángulo con cada uno de sus nombres, el de los lados, los catetos y la hipotenusa. Los catetos son los lados que están adyacentes al ángulo de 90 grados, y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. ¿Sí? Aquí es el lado opuesto. Solo tiramos una línea y ya tenemos acá que esta es la hipotenusa. También podemos encontrar la hipotenusa como el segmento más largo del triángulo, pero en algunas ocasiones los dibujos no están hechos a una escala real de las medidas que nos dan. Cuando están hechos a escala real nos dice ahí, pero cuando no, pues no nos dan más información. Por eso lo mejor para detectar la hipotenusa es decir es el lado opuesto al ángulo recto. O al revés, el ángulo de 90 es el ángulo opuesto a la hipotenusa. Entonces acá vamos a tener ya en la parte de la solución que si ya tenemos un ángulo de 90 grados, también tenemos señalado un lado que es la hipotenusa en este caso, es igual, y que también ya nos da el ángulo A igual al ángulo A', o también podemos decirlo como el ángulo BAC es igual al ángulo B'A'C'. ¿Por qué? Por hipótesis, porque viendo esta figura que nos da el ejercicio, entonces ya podemos ver esa parte. Entonces, por hipótesis ya tenemos ángulo, lado, ángulo. Y acá está lo que
agregábamos, lo único que agregábamos que no estaba pues bien especificado, esta parte, el ángulo A. Por lo tanto, los triángulos son congruentes por ángulo, lado, ángulo. Así, así, nada más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que encontrar? En un triángulo rectángulo únicamente tenemos que encontrar que sean iguales otros dos ángulos o que sean iguales otros dos lados. Y eso va a bastar para poder cumplir nuestro criterio y decir que son congruentes. Vamos a ver en la conclusión para que quede más claro. Si en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida, entonces los triángulos son congruentes. O sea, este primer criterio nos está reflejando que en un triángulo rectángulo necesitamos al menos que la hipotenusa y que un ángulo agudo. Aquí menciona un ángulo agudo porque el otro ángulo ya es recto. Ese es el que nos da la pauta para decir que es un ángulo rectángulo. Entonces, en este ejemplo, el ángulo agudo pudo haber sido BAC o pudo haber sido BCA. Esos son los dos ángulos agudos. Un triángulo rectángulo va a tener dos ángulos agudos y el otro va a ser de 90 grados. Siempre es así. Es una de las características de los triángulos rectángulos. Así que primer criterio, tener igual hipotenusa y ángulo agudo, cualquiera de los dos, al menos uno. Esa es la característica. Ahora, tomando en cuenta eso, vamos a ver la parte del lápiz. Por lo menos vamos a detectar que tenga la hipotenusa y un ángulo agudo igual. Siempre y cuando sea el mismo ángulo agudo, ¿sí? Eso no hay que perderlo de vista. Porque si está en diferente vértice el ángulo, entonces no podemos decir que el ángulo BAC es igual al ángulo B'C'. No, eso no lo podemos decir. O tiene que ser el de arriba en los dos, o el de la derecha abajo en los dos. Hay que tomarlo muy en cuenta. Para ello vamos a ver esta parte del lápiz y yo he dibujado acá los triángulos para hacer un movimiento de rotación. Quizás en algunas ocasiones nosotros tengamos dificultad para observar bien las figuras y quizás otros tengan más desarrollada esa capacidad para poder mirar las figuras y decir, esta figura le corresponde a la F, por ejemplo, la A y la F son lo mismo, solo que lo han rotado. Vamos a ver cuáles corresponde a cuáles. Dice acá, en los siguientes triángulos rectángulos, identifica los congruentes entre sí y justifica tu respuesta. Yo te voy a ayudar a identificarlos y vamos a justificar esa respuesta y tú la vas a escribir en tu cuaderno. Vamos a tener entonces que el A, vamos a ir probando el A, es decir, si nosotros moviéramos, así lo hicimos al inicio de la unidad, si nosotros tomamos esto, incluso sería bueno que tú lo dibujaras en papel y le escribieras las cantidades. Digamos que ya las tienes en papel y ahora los mueves. Acá está, mira, lo hemos sacado. Entonces vamos a ver con quién coincide. Veamos si sería con esta. Vamos a ver que acá tenemos que verlo bien. Acá está. Vamos a tener esta imagen
y ya le he dado vuelta. Si la tuviera en papel y le diera vuelta, veamos cómo queda, qué información tengo. ¿Tengo el mismo ángulo? Sí, es 55 y 55. ¿Tengo el mismo lado igual? No. Aquí el lado que me da es 4 y en este es el cateto, acá es 4 y en el otro es la hipotenusa, aunque son el mismo número, pero no es el mismo lado, por lo tanto no corresponden. No tengo las medidas que necesito para decir que sí son iguales. Sigamos probando. Ahora pruebo con el C, pero este hay que hacer otro movimiento para que coincida bien. Acá está. Ya. ¿Qué información tengo? Bueno, acá tengo el mismo ángulo, sí, que es de 55 grados en la base, el ángulo agudo de la base de 55 grados, pero el lado que tengo acá no es el mismo. El lado es 3 y acá tengo la información de la hipotenusa que es 4, por lo tanto no corresponde. Ahora seguimos probando con otro. Vamos a probar con el D. Lo voy a girar para que coincida con el D. Acá ya coincide. Bien, pero veamos la información que tengo del D. En el D yo tengo la información de un ángulo agudo, sí, pero este lado que me da no es la hipotenusa como en el A, sino que es un cateto. Por lo tanto, no tengo la misma información, no son congruentes. Ahora veamos con el D. Con el D, si yo pongo ahora esta imagen de esta manera, no coinciden. La imagen original, recordemos que es del A y está así. Es del A. Pero ahora yo voy buscando el E. Lo pongo así de esta manera y aunque lo rote, no va a coincidir. Entonces lo que yo voy a hacer es, lo voy a voltear. Si tuviera papel, pudiera hacerlo mejor. Pero aquí también lo puedo voltear de esta manera. Acá. Ahora vamos a ver si contiene la información que yo necesito. Veamos. Tiene el ángulo agudo de la base. Sí, también es 55. Tiene la hipotenusa igual. Así es. Y como es rectángulo, entonces también tiene el ángulo de 90 grados igual. Por lo tanto, aquí ya encontré a quién le corresponde el, el triángulo A. El triángulo ABC es congruente. Bueno, acá no tiene los lados, entonces únicamente escribimos el literal. A y E son congruentes. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar, porque tienen un ángulo agudo igual, la hipotenusa igual y el ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, se cumple ángulo, lado, ángulo. Y ya tengo ese. Ahora veamos el B.
vamos a tener que hacer el mismo proceso con el triángulo B, descartando el E porque ya lo tenemos con el A. Entonces vamos a ver si se puede hacer con el ángulo C. Voy rotando. Si tú lo tienes en lápiz, pues en papel y lápiz sería mucho mejor acá, pero entonces tengo que voltearlo para que me quede de esa misma forma acá. Entonces veamos los que tengo en común. Recordemos que acá en el E el valor que le corresponde al cateto adyacente al ángulo recto es de 3. Y abajo aparece un 4, pero no es de 3. Entonces veamos la información que tenemos acá. Tenemos el ángulo, sí, están iguales, pero a nosotros nos da este lado vertical. Entonces no coinciden los lados, por lo tanto no es congruente con esto. Vamos a ver con el D. Para el D entonces tengo que buscarle la forma. Acá. Nos vamos dando cuenta que con este sí coinciden los valores. Veamos, lo vamos a apartar un poco para poder notar mejor. Tenemos un lado, tenemos el ángulo agudo y tenemos el ángulo recto. Por lo tanto, acá se cumple la característica de tener dos ángulos y un lado, es decir, el criterio de ángulo, lado, ángulo. Entonces ya lo encontramos. Y ahora con este valor, con este, ya tenemos entonces, bueno, antes de pasar al C, vamos a escribir acá cuáles son. El triángulo B y D son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen dos ángulos y un lado de igual medida, cumpliendo el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. Esa es la justificación para esa parte. Y veamos ahora sí el D. Recuerda que este es 3. El cateto tiene como medida 3. Allí. Bueno. Es cierto que solo faltan esos dos, pero tenemos que comprobar. No vaya a ser que no sean. Entonces vamos a tomar este. Tenemos las medidas de 55 y 3. Con el cateto que está entre el ángulo recto y el ángulo agudo igual, que es de 3. Lo vamos a rotar buscando la forma del que ya tenemos. Y efectivamente vemos que los lados, el cateto que está entre el ángulo recto y el ángulo agudo, del cual conocemos, es 3 también. Y el ángulo agudo tiene 55 y 55. Por lo tanto, vamos a concluir que
el triángulo E y F son congruentes. La justificación, porque tienen dos ángulos de igual medida y un lado de igual longitud, cumpliendo el criterio ángulo, lado, ángulo. Y así ya estamos justificando. Vuelvo a repetir que yo lo he hecho de manera visual para que tú te des cuenta de una manera mejor, pero si lo puedes hacer realmente sería mucho mejor porque en los exámenes es difícil estar haciendo este tipo de figuras. Son un apoyo para explicar, pero hay que también identificar esos movimientos, las rotaciones que necesitamos, los lados que nos brinda el ejercicio y los ángulos que están también para poder resolverlos con mayor agilidad en el paso que vamos aprendiendo estas lecciones. Muchas gracias por ver estos videos, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos hasta la próxima.